Creo que muchos de nosotros en algún momento hemos estado en una situación de vida o muerte. A lo mejor puede ser un accidente, puede ser, no sé, la pérdida de alguien, diferentes situaciones, ¿no? Pero me estaba yo acordando de una situación cuando estábamos chicos allá en el rancho. Yo creo que unos 8 o 9 años teníamos, éramos bastantes primos allá. Y estaba yo en la casa precisamente de Shui, con dos de sus hermanas ahí jugando. Y una de ellas y yo estábamos jugando de repente la otra sale con un rifle, agarró el rifle del papá y nos apuntó y nos dijo, los voy a matar, así nos dijo. Y le aplasta y sale el balazo, ¿no? Y no sé, yo creo pasó por en medio de los dos, ¿verdad? Pero estuvo a punto así muy pequeño de que hubiera algo grave, una muerte de alguno de los dos, ¿no? A lo mejor. Y bueno, allá en el rancho, no sé, se hacían en ese tiempo a lo mejor unos mediodía para llegar a alguna ciudad o algún pueblo. Pero bueno, gracias a Dios que no pasó nada, ¿verdad? Y hoy vamos a comenzar un estudio del libro de Gálatas, vamos a comenzar una serie de mensajes. Hoy vamos a dar una pequeña introducción. Y yo lo quiero comparar un poquito con una situación de estas, la situación en la que estaba la iglesia de Galacia, que era, Galacia era una región, no era una ciudad, era una región que se componía de varias ciudades. Y Pablo, en su primer viaje misionero, pues había pasado por ahí y había tenido pues, bastante éxito en evangelizar toda esa área. Y después de ahí se regresó a Jerusalén. Entonces, cuando estaba en Jerusalén, supo él, le llegaron noticias de ciertos maestros cristianos de origen judío que se habían infiltrado en las iglesias de Galacia con un mensaje erróneo que, según Pablo, pues estaba poniendo en peligro precisamente la integridad del evangelio. Y estos eran los judaizantes. Sí, que el mismo Pablo los llama así más adelante en capítulos siguientes. Y estos eran un grupo de personas del cristianismo primitivo que creía que la conversión a Cristo pues implicaba también una conversión posterior al judaísmo. Perdón. Y pues mucha gente intentaba judaizar a los gentiles, enseñándoles que además de haber creído en el Evangelio de Jesucristo, no era suficiente, sino que tenían que añadir a eso pues algunas prácticas como dietas religiosas, el tema de todas las festividades judías, respetar días de reposo y pues claro que la circuncisión, ¿verdad? Entonces, en esta carta, Pablo... la enseñanza de Pablo tira al suelo precisamente el argumento de tener que hacerse judío y exaltaba y le daba prioridad a la suficiencia de Cristo. Y, perdón, Pablo pues hace un llamado a los Gálatas en esta carta también a permanecer firmes en su libertad y no estar nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud, ya sea, en este caso sería la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, un comentarista define precisamente el legalismo como un sistema religioso que combinaba el cristianismo con el mosaísmo, o sea, las prácticas de la ley mosaica, de un modo que demandaba un total compromiso con la ley de Israel como clímax de la propia conversión a Cristo. Y pues para Pablo compromiso más profundo con la ley pues era una subversión, era algo que torcía el núcleo, el evangelio de Jesucristo. Entonces ponía en duda o rebajaba ¿sí? la suficiencia de la obra de Cristo y un abandono del Espíritu Santo como guía divina de la ética cristiana.
estos gálatas que empezaban a convertirse al judaísmo, estaban haciendo a un lado precisamente ese sello que el Señor les había dado, ¿no? Como muestra dice Efesios, muestra de la redención adquirida. Entonces, precisamente es esto lo que forza a Pablo a escribir esta carta. Perdón. Y vamos a ver hoy de los versículos 1 al 5. Tal vez vemos versículos de más adelante, pero nos vamos a centrar en estos. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo con nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, pues Pablo normalmente en sus cartas, si revisamos, por ejemplo, Efesios, les da un saludo muy cordial, ¿no? A los efesios, les dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿sí? A los romanos les dice algo parecido también. Entonces, con los Gálatas, como que se va directamente al grano. A partir del segundo versículo, sí, perdón, del primer versículo de hecho, sí, él defiende su postura como apóstol y la defiende porque pues muchos dudaban que él realmente fuera apóstol. Ellos era muy importante para las personas en ese tiempo, se puede decir el puesto o quién era apóstol. Y pues claro que los apóstoles eran personas que habían convivido con Jesús, que habían andado con él y pues que lo habían visto en su resurrección, ¿verdad? Y Pablo pues realmente no era una de estas personas. Entonces había muchas personas que dudaban si realmente Pablo era alguien sano para compartir el evangelio, ¿no? Algunos dudaban que si realmente era el verdadero evangelio lo que él andaba compartiendo. Entonces, aquí se va al grano en el primer versículo y les dice, no de hombres ni por hombres, ¿sí? O sea, él les aclara que nadie de los otros apóstoles o alguien le había dado ese puesto, ni siquiera él mismo. Él se muestra insuficiente incluso para el puesto. Dice, pero no de hombres ni de hombre, ¿sí? Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, ¿sí? Entonces, luego se va a defender su posición, que él no había, se puede decir, escogido, sino que el mismo Jesucristo se lo había encomendado, ¿verdad? Entonces, en el versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sí, él rápido se va al tema de su carta, ¿no? Era algo urgente. Realmente pienso que Pablo estaba molesto, si le podemos decir de esa forma, pero de una forma molesta que iba a llevar a regresarlos, ¿no? A regresarlos al verdadero evangelio. Más adelante vemos, realmente él estaba molesto, a lo mejor estaba enojado, pero vemos cómo él está muy consciente de que el evangelio no es obra de él, que el evangelio es obra del Señor Jesucristo. Entonces él se considera igual que los demás. Más adelante les llama hermanos, los empieza a tratar con cierto cariño, ¿no? Pero realmente estaba molesto por pues
más adelante dice cómo tan claro que él les compartió el evangelio y ellos no lo entendieron, ¿no? Rápidamente se empezaron a desviar. Entonces, los judaizantes, ¿no? Decían a los gálatas, la fe de ustedes pues está muy bien, pero Dios siempre ha tratado con el pueblo judío. Si ha tenido un templo que hizo un rey judío, le dio la ley a los hebreos, el Mesías era judío, y pues lo que ellos estaban enseñando es que si Dios había tenido ese trato antes siempre tan directo con los judíos, pues no se podía desechar su cultura, ¿verdad? No se podía desechar sus tradiciones y su ley, sino que también por lógica pues debía añadirse a la fe que habían depositado en el Evangelio y en Cristo. Así que para que su salvación fuera completa, los gentiles debían creer en el Evangelio de Cristo, más convertirse al judaísmo. ¿Sí? Debían pertenecer al pueblo de Dios, ¿no? Al pueblo de Dios escogido que se consideraban los judíos. Y Pablo realmente no estaba en contra de los judíos ni estaba en contra de la ley, porque de hecho él en muchos pasajes habla cómo él practicaba el judaísmo, cómo él obedecía la ley, cómo incluso hacía votos en algún pasaje de Hechos. O sea, él no estaba en contra de todas esas prácticas, ¿no? Pero lo que sí estaba en contra es que los judíos incluían el convertirse al judaísmo como requisito para ser salvo, ¿no? Para ser aceptados por Dios. Y entonces querían de alguna forma utilizar el cristianismo para que gentiles pues se unieran a ellos. Al final, en el lugar de convertirse a Cristo, pues se convertirían a judíos, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo había, se puede decir, un interés ideológico o nacionalista, ¿no? Entonces, pues los judíos creían que como pueblo de Dios escogido, pues ya eran salvos y que con la observancia de la ley los sacrificios eran limpiados constantemente del pecado. Y eso pues estaban dando una enseñanza que de una forma u otra pues diciendo que Cristo no era suficiente y que la cruz pues estaba bien, ¿verdad? Fue muy bonito lo que pasó en aquella cruz, pero no valía por todos los días y no valía para siempre. Entonces, cuando se produce algo como esto, pues el mensaje se cambia, ¿verdad? El mensaje se cambia completamente y el mensaje central o el núcleo, pues corre, se puede decir, peligro de vida, ¿verdad? Entonces, ya no es entrégate a Cristo, sino únete a nuestro grupo, ¿verdad? El fundamento de la salvación deja de ser Cristo y pasa a ser un determinado movimiento, a lo que Pablo llama judaizantes. Y pues incluso en nuestros días podemos ver cosas como esta, ¿verdad? Podemos ver corrientes ideológicas o políticas o incluso religiosas, ¿no? Hay extremos en donde ciertas personas dicen, bueno, si eres cristiano debes ser nacionalista, ¿no? Una iglesia dice, si no eres mariano, no eres cristiano. Entonces, cosas de esas que le agregan o le quieren agregar algo extra al evangelio, ¿verdad? Entonces, Pablo era el temor que tenía y era su problema, el problema que tenía con los gálatas. Entonces, podemos ir con prácticas mucho más sencillas, a lo mejor una forma de vestir. Algunas congregaciones, si no hablas lengua, te has convertido realmente. Algo más extremo, si no debes abrir una cuenta de Facebook, por ejemplo, no debes ir a ciertos lugares públicos, etcétera, ¿no? Entonces, toda forma que trate de agregarle algo a la suficiencia de Cristo se debe desechar como tal, ¿no? Incluso prácticas que hacemos, se puede decir sanas,
disciplinas espirituales, ayuno, oración, por ejemplo, comunión. Si esas prácticas alguien las convierte en el evangelio, es algo que se debe desechar. ¿Por qué? Porque está haciendo a un lado la suficiencia de Cristo. Y debo aclarar muy bien que no estoy diciendo que las prácticas son malas, al contrario, hace unos cuantos meses tuvimos una clase precisamente de disciplinas espirituales, ¿sí? de cómo cultivarlas, ¿no? Decíamos que las disciplinas nos ayudan a tener cada vez más el carácter de Cristo. Pero si tomamos esas, las apartamos a un lado y las tomamos como un requisito para que alguien sea aceptado en el Evangelio, se debe desechar. ¿Por qué? Porque no está tomando o está dudando de la suficiencia de Cristo, ¿verdad? O de la obra de Cristo. Entonces, estamos deformando el Evangelio, ¿sí? A lo mejor para que ciertas personas se ajusten a nuestra forma de vida o a nuestra forma de compartir el servicio o de tener comunión, ¿verdad? Estamos tratando, en lugar de levantar a Cristo, levantar nuestro grupo a lo mejor, ¿no? Entonces, pues Pablo desde el principio, como le decía, muestra su descontento con los Gálatas. Él pues reclama la autoridad divina para su apostolado, ¿verdad? Que Jesús lo hizo apóstol. De hecho, la fe cristiana está basada, dice Efesios, sobre el fundamento de los apóstoles, del cual, siendo la piedra angular, Jesucristo mismo, ¿sí? Entonces, los apóstoles, los primeros 12 apóstoles eran piedra, eran fundamento, ¿sí? Fueron fundamento del cristianismo. Y sabemos que pues Pablo no era uno de esos apóstoles, ¿verdad? Entonces, pero sabemos también que Jesús se le apareció a él en el camino a Damasco, lo podemos ver en Hechos 9, y lo llamó a ser apóstol para los gentiles. Entonces, más adelante también en los siguientes mensajes vamos a ver cómo Pablo les aclara esto a los Gálatas y les dice cómo recibió él el evangelio por revelación directa de Jesús, ¿sí? Al igual que los 12. Entonces, después de eso, después de la resurrección de Jesús, en los siguientes 2 siglos aparecieron muchos evangelios, pero pues realmente todos estos evangelios fueron rechazados porque precisamente no venían de los apóstoles. Y en el saludo de apertura dice: Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados y Dios lo resucitó de entre los muertos. Podemos compararlo con 1 Corintios 15, de 3 a 5, dice: por lo que recibí te lo pasé como de primera importancia, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que fue resucitado al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Entonces, si alguien nos pregunta, ok, ¿cuál es el núcleo? ¿Cómo me puedes describir, vamos a decir, teológicamente el Evangelio? Lo podemos, yo pienso que simplificar precisamente en estos versículos, ¿sí? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, ¿sí? Y cuando alguien nos pregunta qué es el Evangelio, vamos a decir de una forma más amplia, entonces ahí es diferente, ¿no? Ahí nos comentaba Tony, es algo diferente contar qué es el Evangelio a contar lo que es, vamos a decir, teológicamente en sí, ¿no? Él nos decía cómo el Evangelio es esta historia que Dios, de la cual Dios ha sido vamos a decir, compositor a través de los siglos,
con el fin de formarse un pueblo para sí mismo. ¿Sí? Esta historia que comienza desde antes de la creación, en Efesios también lo dice, ¿sí? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? A fin de que en amor seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces el Señor, esta es la historia del Evangelio desde antes de la creación, que culmina en Jesucristo, la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Es algo muy amplio que Tony nos comentaba. En el 19 vamos a comenzar una clase dominical en la que vamos a empezar a estudiar esta historia de la metanarrativa, ¿sí? de la historia de Dios. Entonces, precisamente es el núcleo del Evangelio. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, los teólogos precisamente llaman a esto la expiación sustitutiva. ¿Sí? Él murió por nosotros. ¿Sí? El castigo por el pecado es la muerte, pero Jesús pagó mi castigo. Y los Gálatas estaban agregándole cosas, ¿verdad? Estaban haciendo esto tal vez no tan en serio, ¿verdad? Estaban haciendo a un lado precisamente la suficiencia de Cristo. Entonces, cuando leemos todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que hay algo contra lo que los apóstoles pues han peleado, ¿sí? Pelean constantemente en sus epístolas, en Hechos, ¿sí? Y hasta hoy pienso que sigue vigente, que es precisamente la práctica del legalismo. Y en Colosenses, por ejemplo, en el segundo capítulo trata de esto, versículos 13 y 14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí en Colosenses estaba hablando de lo mismo, de las mismas personas, ¿no? de la misma corriente de judaizantes, ¿sí? Y aclarándole a los colosenses, estos son falsos maestros, este es el evangelio real de Jesucristo, ¿sí? Entonces lo que nos quiere enseñar Pablo es que solo en Cristo tenemos perdón de pecados, que solo en Cristo y por Cristo nuestra condición caída, nuestra esclavitud del pecado y nuestra condenación han sido arrancadas y quitadas de una vez y para siempre. Que en Cristo y solo en Cristo nuestra condición no necesitamos cumplimiento de mandamientos, de reglas, de leyes para justificarnos ante Dios, para garantizarnos la aprobación divina, sino que en Cristo y solo en Cristo hemos recibido perdón. Y Dios ahora no me mira con buenos ojos porque ahora me he vuelto una buena persona. ¿Sí? Es gracias a Cristo. Sigo siendo un pecador, pero con una justicia imputada, ¿sí? A la justicia de Cristo en mí. Y ahora todo lo que Dios mira en mí y de mí es precisamente por medio de Jesucristo. Se lo debemos todo a Cristo, y nada de lo que yo pueda hacer, ningún ayuno, ninguna oración, ninguna vigilia, nada va a hacer que Dios me mire como un campeón espiritual, ¿sí? Como que yo la hago, ¿sí? Y no que de nuevo, aclaro que no quiero decir con esto que las disciplinas espirituales sean malas o no se deben de hacer, al contrario, ¿no? Pero se deben practicar constantemente, pero con la intención correcta. El Señor me seguirá viendo como ese pecador necesitado de gracia, por mucho que haga prácticas, por mucho que me levante cada mañana, por mucho que huya a las tentaciones, huya del pecado, intente vivir la vida más piadosa posible. Aún así, solo Cristo es el camino que me lleva a la salvación. Nunca mis obras serán aprobadas ante Dios, y gracias a Dios, porque si algún día yo quisiera hacerlo solo, dependiera de mí, yo creo que estaría completamente perdido. Y el Señor en su palabra constantemente nos recuerda que vamos a seguir cayendo, que no tenemos ninguna capacidad para salvarnos, que Cristo y solo en Cristo estamos completamente libres de la condenación de la ley que los judíos ponían como requisito para
extra para salvación. ¿Sí? ¿Qué sensación tenemos cuando leemos los mandamientos? Me puse yo a ojear un poquito y pues todo lo que Dios quiere de nosotros, cómo me siento, ¿verdad? Sabiendo lo que Dios quiere, por ejemplo, de mí como esposo, ¿sí? O como esposa, ¿no? Y lo que realmente yo soy como esposo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere de mí como líder, por ejemplo? Entonces, ¿y qué realmente lo que yo soy? Entonces, realmente lo que Dios demanda de mí no se parece para nada a lo que yo soy. Y precisamente es lo que esto va a tratar Pablo con los Gálatas, ¿sí? Es lo que les va a hacer entender, ¿verdad? Solo Cristo es suficiente. Sí, dicen que Lutero pues era una persona que sentía un peso terrible, un peso de culpa grande. Decía dice como que lucho contra no mentir y cuando acabo con eso me voy y sigo siendo orgulloso. Lucho contra el orgullo, miro a la derecha y tengo envidia. Y las luchas siempre van de un lado al otro, siempre hay una deuda porque siempre vamos a ser culpables. Un escritor dice que la ley estará en nuestra contra, sin embargo, Cristo en aquella cruz no solo es sostenido en su vida humana con los clavos del Calvario, sino que dichos clavos también tienen agarrada la ley, la cual también fue clavada en el Calvario, junto a su acusación contra nosotros, perdón. Ay, ay, ay. Y lo que en este papel está escrito es Misael está condenado, ¿verdad? Pero sobre ese papel y con sangre de Cristo yo puedo escribir: Misael es redimido. Sí, es salvo por gracia, perdón, solo por gracia y solo por Jesús. También Lutero dijo: antes yo miraba la ley y corría a Cristo para salvación, pero una vez fui salvo en Cristo, yo volví a la ley por gratitud. Sí, es algo completamente diferente, ¿verdad? Ya no soy para, sino ya soy desde, ¿verdad? Desde Cristo, Él hace posible en mí. Y Cristo es suficiente y el poder del Espíritu Santo nos capacita para obedecer todo lo que podamos por amor y gratitud. No intentamos vivir una vida más santa, perdón, para ganarnos el cielo, pues no es por obras. Ahora intentamos vivir una vida más piadosa, simplemente por gratitud, porque sabemos que a Él le agrada, que Él es un Dios santo y quiere un pueblo santo. Pero cuando nos equivoquemos, no nos vendrá esa aflicción y ese peso de culpa de pensar que cualquier momento vamos de cabeza al infierno, ¿verdad? Sino que en nuestros errores volveremos a mirar a Cristo, y solo a Cristo, que sigue siendo y será suficiente. ¿Cómo afecta esto nuestro carácter? ¿Cómo afecta nuestra práctica de esas disciplinas espirituales cuando ayuno? ¿Cómo va a afectar saber esto? ¿Sí? ¿Cómo va a afectar cuando yo oro? ¿Cómo va a afectar cuando tengo comunión con mis hermanos? O incluso con los no creyentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo el recordar a Cristo es suficiente afecta lo que yo espero de los demás o lo que yo exijo de los demás? Cómo el recordar que Cristo es suficiente afecta mis decisiones, afecta mis luchas o las metas que yo pueda tener. ¿Sí? ¿Dónde me pone a mí en esa historia que el Señor está escribiendo en formarse un pueblo para sí mismo, ¿verdad? Hebreos 4, 15 y 16
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y agallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¿Sí? Cristo dijo, quien me ama, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Yo los animo a que por amor de Él le obedezcamos, pero también les animo que si en el camino de regreso a la casa nos equivocamos y tropezamos, miremos siempre hacia arriba, pongamos nuestros ojos en Jesús y recordemos que por medio de Él y solo por Él tenemos paz con Dios.